Que la bendición de nuestro Padre Creador esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que es la resurrección de nuestro Padre Creador. El problema es que las distintas agrupaciones espirituales, las religiones, por ejemplo, que existen en la humanidad, tienen diversas creencias en relación a lo que ocurrió después de la muerte de Jesús, incluso después de la muerte física de un ser humano. Todos tienen una idea totalmente diferente de todo esto. Y cada persona se ha inventado algo. Recuerden que una de las cosas importantes de todo esto es que el ser humano se inventa una religión con una mente que pues, es animalística. O sea, la mente que tiene el ser humano es animalística. El ser humano tiene la mente de un animal común y corriente. Lo único que hace diferente a nuestro ser es que tenemos el espíritu ayudante de la mente y de adoración y sabiduría, que es lo que hace diferente y hace que nosotros, nuestra mente, podamos espiritualizarla. Pero hay una mente que funciona a nivel puramente animal, y esa mente es la que nosotros tenemos de alguna manera. Por eso cuando una persona se dedica a hacer las cosas puramente humanas, materiales, pues termina perdiéndose porque no hay nada que hacer. Cuando una persona se dedica a hacer las cosas espirituales, su mente se espiritualiza y pasa de ese nivel puramente humano a un nivel elevado. Y ahí es donde de alguna manera esa mente animalística se espiritualiza. Pero si esa mente no se espiritualiza, pues simplemente fue dado a los animales y se pierde de verdad. Por eso es que la mente espiritualizada es la que el Espíritu de Dios atesora. Y eso es lo que deberíamos de nosotros trabajar en la mente. El Espíritu de Dios solamente llega hasta allí. Llega hasta una mente espiritualizada, no llega a la mente animal. Bueno, eso es muy importante también entender. Lo que hace que el Espíritu de Dios pueda tener contacto con una mente es simplemente la adoración y la sabiduría. Eso es lo que hace que tenga contacto Dios Padre con esa mente. O sea, tenemos una idea tan equivocada de lo que son incluso las cosas, de todo lo que tenemos, de todo lo que somos. Porque todo lo vemos en una forma individual, en una forma dual. Entonces estamos viendo aquí, allá, problemas por acá, problemas por allá, así. O sea, todo lo que ven nuestros ojos es solamente el producto de la individualidad. No puede ver nada más, solamente ve caos, ve problemas, ve separación, ve todo. Eso es lo que ven nuestros ojos. Lo que vemos con nuestros ojos no nos puede espiritualizar. Lo que hacemos con nuestro cuerpo no nos puede espiritualizar. Pero lo que hacemos con nuestra mente sí nos puede espiritualizar, que es diferente. Ahora, una mente espiritual pues hace que las acciones de un cuerpo sean diferentes a las acciones que cualquier ser humano pueda tener. El problema es que muchas personas piensan que las acciones que él tiene son espirituales, pero no se dan cuenta de verdad de que hay un gravísimo problema. Aquí viene la humildad. Nosotros debemos aprender a ser humildes, a reconocer qué es lo que tenemos, a reconocer que estamos equivocados, a reconocer que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo desde el ego. Claro, esto no le gusta a nadie escucharlo porque todo el mundo piensa que lo que ve es verdad y que lo que tiene es verdad. Pero ¿de dónde viene esa verdad tuya? ¿Solo porque tus antepasados te hablaron de Dios? ¿Solo porque has leído alguna porción de algo? No, eso no es una forma clara y certeza de que tú sepas de Dios. ¿Que porque fuiste a la iglesia? ¿Que porque fuiste bautizado? No, es claro que no es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, o más bien como personas? Adentrarnos un poco más en aquellas cosas divinas para que nuestra mente se espiritualice de verdad, y ahí empezamos a ver las acciones de nuestro cuerpo de forma diferente. El solamente hecho de decir que Dios es alguna cosa, pues ya es un problema. Ya está mostrando de que tu mente es una mente individual, es una mente que se basa en los opuestos. Solamente decir eso. Solamente decir que tú eliges el cielo, ¿verdad? Y que vas a elegir el cielo y todo eso, ya estamos en graves problemas. Si ustedes dicen, pero ¿cómo es posible que yo al elegir el cielo sea un problema? Pues resulta que es que ya el solamente decir voy a elegir esto, voy a elegir lo otro, ya significa que estás en oposición, que estás en controversia, que no sabes qué es. El solamente elegir las cosas de esa manera ya estamos en problema. Ya quiere decir que somos un ser individualista, es decir, no hay unión. Desde ahí ya nos damos cuenta que no hay unión. Dios no es esto ni el otro, Dios es simplemente, nada más, solamente es eso. Entonces, Dios no es dualista en ningún momento, sino que, claro, en un mundo como estos, pues pensamos que Dios es eso. Incluso, nosotros la máxima realidad que tenemos es el cuerpo.
Esa es la máxima realidad que tenemos. El cuerpo es lo más real que nosotros tenemos supuestamente desde nuestro punto. Y como pensamos que el cuerpo es lo más real, pues le atribuimos a Dios un cuerpo porque es lo más real que nosotros tenemos. Pero ¿qué tan lejos estamos? Si es que eso no es así. De hecho, el cuerpo para Dios es inexistente, o sea, es decir, para el Espíritu de Dios ni siquiera existe eso. Pero nosotros a esa es la máxima realidad que le damos y por eso todo lo que tenga un cuerpo, pues claro, para nosotros es real. Pero no es así. No vamos a confundir en ningún momento ese tipo de cosas. Tenemos que tener muy en cuenta. Hay una cantidad de cosas aquí que, por ejemplo, vive la humanidad que no tiene sentido. Pero que nosotros le atribuimos un sentido, un significado de acuerdo a nuestra manera de pensar. Y eso es lo que ha sucedido con respecto a lo que es la muerte. Con respecto a lo que es la crucifixión de Cristo Jesús y la resurrección y todo eso, le hemos atribuido un valor de acuerdo a lo que nosotros creemos que es, pero no de acuerdo a lo que es de verdad. Son símbolos nada más que reflejan algo muy importante, pero un símbolo no es igual a lo que es verdad. La sombra no es igual a la sustancia, ¿ven? Son cosas diferentes. Pero una persona que nunca ha visto un cuerpo, pues la sombra sería lo más importante. Sin embargo, sabemos claramente que lo físico es una sombra de lo verdadero. Pero para nosotros, pues es que lo único que hemos visto. Y a todo le vamos a atribuir eso. Y por eso, lo que no tenga eso, lo que no tenga cuerpo, pues no es real para nosotros. Nosotros como hijos de Dios debemos entender muchas cosas. Una de ellas, que la verdad no puede en ningún momento llegar aquí, hasta este mundo, escuchen esto, donde solo se percibe con miedo, donde solo se ve individualidad, donde solo se ve dualismo. No puede llegar, y ustedes pueden decir, pero ¿cómo así que no puede llegar? Esto sería un error de verdad, si tú lo piensas de esa manera. No puede llegar hasta este punto, como tal. Por eso es que se necesita la mente. Todos estos valores divinos solo llegan hasta ese nivel de la mente, pero no la mente animal, sino la mente que tiene que ver con el espíritu de adoración y sabiduría. Hasta allí llega Dios. Hasta ahí llegan estas personalidades. Incluso el Espíritu Santo llega hasta allí. El espíritu de la verdad, el espíritu de Dios llega hasta allí. Dios mismo llega hasta allí. Pero no llega más de ahí para abajo. No va. ¿Por qué no? Pues porque simplemente no pueden hacerlo. No pueden. Por eso es que dijo Jesús, al dejar el espíritu de la verdad, dijo algo muy importante. No todo el mundo lo recibe. El espíritu de la verdad es para todos, pero no todos lo reciben. La vida espiritual es para todos, pero no todos la reciben. Porque cada uno tiene que superar ese nivel, tiene que pasar ese nivel, tiene que llegar hasta ese punto. Porque de lo contrario tú no vas a lograr ese tipo de cosas. La posición que nosotros tenemos en esta vida, que es exactamente el dualismo, la oposición a todo, nosotros vivimos por medio de contrastes, vivimos que esto es malo, esto es bueno, esto es feo, esto es esto es lo otro, y hay una discusión entre estas ideas. Aquí tenemos la idea de que está el diablo y está Dios, está lo feo, lo hermoso, lo alto, lo bajo, y todo esto es una discusión, pero es una discusión que nosotros nos hemos inventado porque realmente no existe. No existe la oposición en la materia, no existe en ningún momento eso, no existe la oposición en la creación. Entonces cuando eso sucede, pues simplemente le niega la bienvenida a la verdad, o esta divinidad no puede hacer acto de presencia allí. El ego nos dice, claro, que es así, que aquí viene Dios e incluso me habla al oído. Eso es lo que hay muchas personas que dicen, y yo me he dado cuenta mucho en las religiones, muchas personas lo dicen. Es que Dios me dijo tal cosa, es que Dios me dijo lo otro, Dios me dijo. O sea, en otras palabras está diciendo que Dios traspasó aquello y llegó hasta allí, donde Él no puede entrar. ¿Se dan cuenta? Pero estas cosas no las vemos, porque simplemente nosotros tenemos un concepto de lo que es todo esto, pero no hemos visto, estamos analizando la sombra y de acuerdo a lo que nos han enseñado y a lo que nosotros podemos asimilar, a eso le conferimos valor y decimos que eso es la verdad. Nos armamos una cantidad de cosas en nuestra mente y mandamos a nuestros ojos a que busquen esa verdad que nosotros nos hemos inventado. Y claro, cuando no encuentran esa verdad en una persona, esa persona es mala. Esa persona no sirve, esa persona no es espiritual. Pero ¿de dónde viene la espiritualidad que tú estás buscando? De ti mismo. De ti mismo viene la espiritualidad. Puedes sentarse en posición del otro y hacer muchas cosas. Y en los 5 espíritus ayudantes de la mente tú puedes tener conversaciones con tu propio yo egoísta y pensar que es la voz divina y armarse una película que no tiene sentido y alejarse cada vez más de Dios.
Entrar en pecado significa separarnos. Cuando una persona se separa, entra en pecado. Y así digan que no es verdad, es cierto. Así digan que no, eso es verdad. Separarse es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque eso fue lo que hizo Lucifer. Lucifer se separó de la verdad, se separó del amor. Entonces, por consiguiente, tú has creado un ser sin amor, un yo sin amor, porque fue producto no del amor, sino de muchas cosas, de muchas circunstancias. Y con base a eso, creaste una religión, creaste una idea religiosa. Ya sea porque te leíste algunas porciones de algún libro sagrado, o porque simplemente escuchaste unas cuantas conferencias, o simplemente por terquedad. Yo creo que Dios es así y lo que tú dices no es verdad. ¿Te das cuenta del error tan grande que existe aquí? Decir que la verdad es posible aquí, o decir que la divinidad es posible aquí, en este mundo, es cometer el error más grande, como de traer la verdad a la ilusión, cuando debería de ser todo lo contrario. O sea, si se dan cuenta ustedes, todo ser humano quiere tomar la verdad y llevarlo a la ilusión, en lugar de ser todo lo contrario, llevar la ilusión a la verdad para que todo ese tipo de cosas cambien. Pero entonces aquí sería, si nosotros decimos que la verdad es posible aquí en este mundo, pues simplemente es cometer el error de traer la verdad a la ilusión, como hace todo el mundo, de tratar de cambiar a los maestros de Dios de acuerdo a su manera, simplemente porque han leído alguna porción o por simplemente porque dicen que tuvieron alguna revelación, algún contacto seguramente en oración. Este tipo de cosas son erradas. Creer que Dios, creer que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu ajustador está operando aquí, eso es una equivocación completamente errada. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo es posible que me diga este tipo de cosas si yo creo que es así? No, estas personalidades se han encargado de explicarnos minuciosamente este tipo de cosas, solo que nosotros no queremos, porque nosotros ya nos creamos una verdad. Dicen claramente de que este edificio es irreal para una personalidad divina. El cuerpo es irreal de verdad para una personalidad divina. Es irreal completamente. Y que el Espíritu de Dios solamente llega hasta la mente y que habita allí, pero no en la mente animal de los 5 espíritus ayudantes, sino de ahí para arriba, del espíritu de adoración y sabiduría. Hasta allí llega Dios Padre, hasta allí llega el Espíritu ajustador, hasta allí llega el Espíritu Santo, hasta allí llega incluso el Espíritu de la verdad. Mira, ellos no están operando aquí. El Espíritu de Dios, Dios Padre como tal, no está operando en este mundo físico. No son operativos aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí más bien? Lo que pasa es que su amor se refleja en este mundo. Es diferente. Pero un reflejo no es igual a lo que es verdadero. El amor de ellos se refleja en este mundo, pero ellos no están en el mundo. Y si no, no estuvieran diciendo, mira, no se aferren a estas cosas, no se aferren a esas cosas, por favor, tienen que soltar esas cosas. O sea, ¿por qué no lo entendemos? Si ellos te están diciendo de que no te aferres, que si tú te aferras a esto te vas volviendo cada vez más material y pierdes y terminas la extinción de tu propio ser, pues no creo que ellos hagan ese tipo de cosas. Ahora, tanto el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu ajustador y todas estas personalidades, incluso Dios mismo, no es que hagan cosas aquí. Ellos no hacen cosas aquí. Es más, ellos no pueden hacer nada. Ninguna de estas cosas pueden hacer aquí. Y es bien importante ver ese tipo de cosas desde este punto, donde ellos no pueden hacer nada aquí. Porque estas cosas para ellos son irreales. Nosotros que hemos estado dentro de esta irrealidad, para nosotros sí es importante. Ahora, hay personalidades como los ángeles y todo, que sí pueden ayudar y hacer cosas en esta tierra, ayudarnos, pero ellos no lo pueden hacer. Y eso me parece muy bonito, porque eso es libre albedrío. Entonces no podemos echarle, por ejemplo, la culpa a Dios de que sucedan cosas aquí cuando nosotros somos los culpables. Ellos solamente llegan hasta cierto punto. Ellos no están allí para hacer la vida fácil a ustedes, ni para formarles un panorama maravilloso y que sucedan cosas y que, bueno, pues como tú eres bueno, entonces yo ahora empiezo a ayudarle. El Espíritu de Dios entonces empieza a ayudarle a usted porque usted se porta bien. Entonces Él te va a ayudar. Son ideas descabelladas, son ideas que no son espirituales. Una mente que está realmente guiada, que es una mente correcta, que es una mente que apunta hacia aquellos niveles divinos, traduce el amor divino a este mundo dualista. Es diferente. Él lo traduce y trae ese tipo de sentir y puede hacer ese tipo de cosas. Incluso puede llevar ese reflejo de ese amor hasta el nivel puramente corporal. Y así tiene que ser.
Si uno lo mira, tiene razón. O sea, es así. Porque tú puedes expresar ese amor, es que es el reflejo de ese amor divino, lo puedes traer hasta el cuerpo, pero ellos no lo hacen. Entonces cuando una persona dice de estas religiones que tuvo un contacto con Dios y que Dios le dijo ciertas cosas, que eso cada rato me dicen a mí, dicen, no, es que yo escuché la voz de Dios que me dijo tal y tal cosa. Y me dice esto, y me dice lo otro, y me dice, no has entendido todavía el significado de lo que es la espiritualidad. Eso se llama religiosidad. La idea equivocada que la gente tiene de que Dios les habla, que les dice qué hacer, o que los guía a cierta parte, o de que el Espíritu Santo hace que ocurran ciertas cosas para ellos, es una idea de la mente del ego, pero no es una idea espiritual. Vuelvo y digo, la verdad no ocurre en el mundo, la verdad ocurre en tu mente, pero no en el mundo como tal. Dios Padre no te hace cosas en el mundo, Dios Padre organiza cosas en tu mente espiritualizada. Y es allí donde ocurren cosas, porque Dios Padre solamente puede llegar hasta tu mente. No va a llegar más de ahí para abajo, no va a hacer nada de cosas de ahí para abajo. No va a tocar nada más porque no puede. No es porque no quiera, es porque no puede hacerlo. Entonces nos damos cuenta que solamente experimentamos un reflejo en nuestras mentes de la verdad del amor, pero no es nada más. Por eso es que es tan importante trabajar en la mente, por eso es que es tan importante reconocer que estamos equivocados, que hemos fabricado una idea que no tiene sentido. Y ese amor que experimentamos o que podemos traer a la humanidad es un amor que no es específico. Y ese es el amor de Dios. Debemos, claro, mantenernos vigilantes para no confundir el reflejo de la verdad con la verdadera verdad, que es lo que ocurre cuando los religiosos creen que esa es la espiritualidad. Y claro, construyen teologías basadas precisamente en ese reflejo. Y pasan cosas. El solo hecho de que hayan tantas religiones en este mundo ya significa que hay dualidad, ya significa que estamos en problemas. Eso significa. El solo hecho de que hayan varias y muchas religiones y muchas cosas ya significa que estamos en problemas. Cada vez que alguna forma de relación especial pasa por tu ser, ¿y saben qué es una relación especial? No es que él es mi hijo especial, mi carro especial, mi perro especial, mi hermano especial, mi esposo especial, mi esposa especial, en fin, todo eso. Solamente eso tiende a buscar el amor en ese rito. Un rito, esos son ritos nada más. Y recuerdan que el amor no forma parte de los ritos. Por ejemplo, la relación especial es un rito de formas. Yo creo que eso es así. Yo creo que es la verdad. No tiene sentido. Porque lo que está haciendo allí, si yo creo que esto es especial, el propósito es exaltar la forma para que ocupe el lugar de Dios. A expensas de verdad de lo que tiene valor. La forma no tiene ningún significado. Ni jamás lo va a tener, y quiero que eso lo tengan bien en cuenta. La idea que se ha inventado el hombre acerca de todo esto es una idea que salió de su mente, pero no es la verdad. La espiritualidad es algo más. Si ustedes entendieran esto, podrían seguir este hilo que les estoy dando y ahí sí empezar la espiritualidad. Toda relación especial debe reconocerse claramente como lo que es, un rito absurdo en el que se extrae fuerza, por ejemplo, de la muerte de Jesús en la cruz. Se trae fuerza de allá, supuestamente para mi ego, para que a mí me salven, para que me hagan todo ese tipo de cosas. Pero todo este tipo de cosas, simplemente ese asesino extrae fuerzas de allí para supuestamente quedar perdonado y así sucesivamente. Y eso muestra simplemente que la forma está por encima del contenido y de que el amor ha perdido su significado, porque para eso está el castigo, pero no el amor. Entonces eso es así. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde está todo esto? Entonces, en torno a la resurrección de Cristo Jesús han pasado muchas cosas que no tienen sentido. Trataré de explicarles esto de la mejor manera. No se produce la resurrección en la misma forma como es concebida en la mayoría de las religiones cristianas incluso, pero tampoco se produce la reencarnación como muchos también creen. Hablan de la reencarnación y mira, por ejemplo, la mayoría hablan de reencarnación. No, y es que yo reencarné, y es que no, es que yo me acuerdo que en mis vidas pasadas, es que yo me acuerdo. Son una cantidad de cosas que no tienen sentido en verdad. ¿Por qué pasa eso? Porque para ellos la realidad es lo que están viendo con sus ojos. Para ellos eso es realidad. Pero es claro que no es así.
Muchas religiones piensan eso, muchas agrupaciones espirituales piensan que eso es así, que la reencarnación es verdad. Yo he escuchado personas muy de corbata, muy estudiados, muy científicos, hablando de que hay reencarnación. ¿Por qué pasa eso? Porque eso es lo que les han enseñado, pero no es nada más. Entonces, para ellos la realidad es lo físico. Entonces, ¿dónde más puedes ir? Pues tienes que volver acá, no hay más. Tenemos una mente animal, el cual tenemos un grandísimo regalo, y ese regalo es los espíritus ayudantes de la mente, de adoración y sabiduría, que sobrepasa el nivel animal, que me lleva a conectarme con Dios. Entonces esta mente, al conectarme con Dios, Dios Padre empieza de alguna manera, de acuerdo a mis acciones, de acuerdo a los maestros de Dios que me van dando ciertas cosas, y si yo cojo este hilo que les estoy diciendo, entonces de acuerdo a esos dos espíritus de adoración y sabiduría, empiezo a espiritualizar mi mente. Y ahí empiezo a tener contacto con esa parte divina de Dios, el Espíritu de Dios, que Él empieza a organizar y armar algo interesante, a reorganizar esa mente con lo que yo le pongo, porque ni siquiera yo soy capaz de hacerlo, Él lo hace. Pero como resultado de lo que yo le estoy pasando a Él, que es eso que Él está armando, yo que le estoy pasando a Él, aquí es que me estoy formando un alma. Este es un alma que está dedicada a pasarle las mejores cosas a la mente espiritualizada para que algo pase. Entonces, ¿qué pasa? Ese que está haciendo ese trabajo es un alma nacida de Dios, porque está trabajando con Él. Pero está la mente y el alma, la mente que Él está organizando lentamente, con todo lo que yo como persona, que decidí un día hacerlo porque quise hacerlo, porque tomé una decisión, porque nací de ese yo que se formó de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a todas estas personas que estaban a mi alrededor, y con ayuda de los espíritus ayudantes, pude formar un yo. Y eso es lo que cada uno de ustedes es, porque cada yo que ustedes tienen está formado de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a las creencias de sus padres. Pero ojo, que ese yo no tiene la verdad. Y ahí es donde se forman religiones, se forman grupos y se forma todo esto y hay discusiones y hay de todo. Exactamente en ese yo, ya hay un yo. Y ese yo va a luchar porque sí, yo estoy en lo correcto. Pero mira, ese yo se forma con los 5 espíritus ayudantes de la mente. Falta el siguiente. El siguiente, el espíritu de adoración y sabiduría, es el que me abre la puerta para ahora sí empezar a trabajar con la divinidad. Y allí es donde la divinidad empieza a hacer ciertas cosas. Y yo, este yo, ya no es un yo, sino que se transforma en un alma, en ese yo superior. Y ahí empieza algo importante. Ahí es cuando tú entiendes que tú no tenías la razón, que estabas equivocado, que lo que tú pensabas que eran las cosas era porque las había tomado de alguien, de alguna persona o de algún libro o de algo, no sé, o simplemente te imaginaste, sacaste una deducción de que era la espiritualidad y la tomaste de esa manera. El alma humana, que ya sabemos cuál es, nunca recupera su cuerpo físico, como piensan muchas religiones, entre ellos los testigos de Jehová. Ellos piensan que eso es así, que va a recuperar su cuerpo físico, porque para ellos esa es la realidad. No hay otra realidad más que el cuerpo físico para ellos. Por eso le ponen un cuerpo físico a Dios. Ustedes ven la realidad de acuerdo a lo que ustedes tienen en su mente. Ustedes juzgan de acuerdo a lo que tienen. Ustedes creen que es Dios de esa manera porque ya lo tienen allí dentro. El alma nunca recupera su cuerpo físico ni tampoco va a otro cuerpo físico, como muchos, y mucho menos en un animal. Sino que la personalidad es reensamblada, ya saben, o resucitada en un cuerpo semi-espiritual, un tanto mayor, para que desde allí pueda hacer contacto y pueda hacer otras cosas. Ningún ser humano es resucitado en su planeta natal, mucho menos reencarnado. O sea, es que no tiene sentido. Como dijo el Padre Creador, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la primera morada celestial de nuestro Padre Celestial, allí es donde ya hay ese reensamblaje. Y Él dijo, voy a preparar el lugar, si no fuera así no les diría esto. Pero está escrito en la Biblia, está escrito y no lo creemos. Estas gloriosas moradas es precisamente donde tú vas. La única resurrección en forma gloriosa, que es verdad, que se produjo aquí fue la de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque según las palabras de Gabriel, ojo, es la única. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, es la única. Aquí sí no hay nadie más que haya hecho eso. Pero les voy a explicar por qué pasó eso. Porque sí, yo sé que ustedes ni siquiera han pensado, venga, pero ¿cómo así? Según Jesús dijo, resucitó y estuvo allí y le dijo a la mujer, no me toques porque no he ido a mi Padre. Pero esto no lo miran ustedes, simplemente se queda allí a un lado. No le prestamos atención porque nos parece que ya lo sabemos, ¿se dan cuenta?
La mente nos juega una mala pasada. Sabemos que ya lo sabemos, pensamos que ya lo sabemos. ¿Por qué pasó eso? Escuchen bien, la única resurrección en forma gloriosa que se produjo aquí fue la de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Analicemos esto. Porque según palabras de Gabriel, nuestro Padre Creador había dado su vida por su propio libre albedrío y que también tenía el poder de volver a tomar posesión de esa vida cuando Él quisiera, por su propia decisión. Pero es que aquí hay otras cosas aún más grandes. Y decimos, sí, claro, Él podía tomar su vida de forma diferente. Aunque hay muchas cosas allí que ustedes pueden analizar, hay solo dos caminos. El ajustador del pensamiento se conecta directamente con la mente que coopera con fe en Dios. Y ya sabemos, ya les expliqué lo del alma, cómo viene el alma. Y ahí nos damos cuenta de que el Padre, que viene siendo, se puede decir, el mismo ajustador de pensamiento, es el Padre divino de esa alma. Y la madre es la mente. O sea que va padre y madre. La madre es la mente. Esa mente que antes era animalística, pero que por medio de todo esto coopera, por medio del espíritu de adoración y sabiduría. Ahora tú como persona cooperas, como yo, cooperas con el Espíritu de Dios. Esa mente es tu propia madre, la madre espiritual. De alguna manera tú tienes contacto con esa madre divina también. Por medio de esa cooperación tienes contacto con la madre divina, el Espíritu infinito. Y esa alma humana que ya ahora tiene acceso, tiene comunicación con esa mente espiritualizada. Y mira que esa mente espiritualizada también va a ser tuya, porque eso es así. Tanto el Espíritu de Dios como la mente espiritualizada ya son tuyas. Porque ahí es donde arranca. Pero ahí donde tú tuviste contacto con esa Madre Divina. Entonces tú eres hijo de la Madre Divina, que es la mente, y el Espíritu de Dios. Mira lo que está sucediendo aquí, que esto sé claramente que no lo entendían ustedes. Ahora, cuando se autoriza la resurrección, eso es otro punto también. Se supondría que para ustedes que ya saben un poco más de estas cosas, habría tres tipos de resurrección, ¿verdad? Que es la resurrección cuando pasas al tercer día, otra cuando fusionas con el ajustador aquí, y otra que es cuando lo reúnen allá. Pero es verdad que no es así, hay otras resurrecciones. Yo alguna vez les dije, hay más resurrecciones, hay muchas formas, y les voy a explicar aquí al menos unas 4 que tal vez ustedes ni siquiera lo sabían. Cuando se autoriza la resurrección de un grupo de personas o de una persona en la sala de resurrección del primer nivel, allí de estos mundos que Dios Padre da, los seres celestiales. Quiero hablarles esto antes de poderles explicar lo otro. Ellos construyen un cuerpo que no es físico, pero que tampoco es netamente espiritual, y eso ya ustedes lo saben. En este momento tenemos un cuerpo totalmente animal, pero en este caso ya no tenemos eso. ¿Por qué en este mundo se dio un cuerpo animal? Porque tenías que partir tú de algo. Allí estaba el ADN de papá, allí estaba el ADN de mamá, y todo eso te ayuda como para que empieces a formar un algo que tú todavía ni siquiera entiendes. Pero cuando esas dos cosas se juntan, tu yo, más todo esto que aporta mamá y papá, entonces tú te creas un yo y dices, yo entiendo la vida espiritual, yo sé qué es eso, pero no ha pasado nada. Acuérdense que Jesús habló con Nicodemo y habló con muchos, tienes que nacer de nuevo. O sea, ese es el yo que se forma. Y por eso es que tú tienes un cuerpo material, y por eso es que tienes un cuerpo que viene precisamente de papá y mamá que ya tienen eso, y que eso te hace actuar. Allí hay valores, hay cosas interesantes, hay arte, hay toda cantidad de cosas que pueden funcionar en esta tierra, y a partir de eso tú formas un yo. Pero ojo que ese yo puede crearse una religión, y de hecho esas son las religiones que hay. Hay muchos términos que no existen. Hay términos celestiales que a veces toca usar para poder entender eso. Por ejemplo, la palabra moroncial, eso no lo sabían, y estamos hablando entre lo espiritual y lo material. Son términos que no existen porque como aquí nunca se ha hablado de eso, pues no existen realmente. Y hay muchas otras cosas que tienen que empezar a reinterpretarse, y fuera de eso inventar un nuevo lenguaje de muchas realidades de Dios que no sabemos todavía realmente. Pero a medida que vas creciendo van saliendo todas estas cosas. Y bueno, estos seres celestiales, pues ya ustedes se dan cuenta que tuvieron que usar algunos términos. ¿Pero qué quiero decir con esto? Pues que hay muchas cosas que no nos pueden explicar, porque nosotros no tenemos un amplio lenguaje. Por eso es que solamente hablamos, bueno, en este mundo común y corriente solamente hay una resurrección nada más. O sea, mueres y te vas para el cielo, eso es lo que dicen, pero no más. Y ya, eso es todo.
Pero ya para ustedes que conocen un poco más de esto, pues no es que se muere y se va para el cielo, sino que se muere y puede resucitar al tercer día allá en estas moradas del cual Jesús habló. O puede también fusionar con el Espíritu de Dios en esta tierra y desaparecer como pasó con Elías, con Enoc y varias personas. Puede pasar ese tipo de cosas, ¿se dan cuenta? Y el otro tipo de muerte es la muerte común y corriente, la muerte normal de lo físico. Eso es lo que ustedes tienen. Ahí nos damos cuenta de estos tres tipos de muertes que supuestamente son los que hay. Pero hay otras cosas. Lo que pasa es que pues no hay lenguaje para explicar todo eso. Este cuerpo moroncial no es posible verlo con nuestros ojos físicos, pero es un cuerpo real. Pero se supone que entonces todo lo que vemos nosotros aquí con nuestros ojos físicos es lo real y es lo que nosotros consideramos la realidad. Estos cuerpos moronciales no los puedes ver con los ojos físicos, pero existen realmente. Estos seres hicieron posible todo este tipo de cosas. Estos cuerpos no pueden ser captados por el ojo físico. Entonces, el cuerpo moroncial, recién fabricado, ese se adapta al nivel del alma, que era el que estaba cooperando con una mente que ya es espiritual, o sea, que ya está siendo espiritualizada, y que sale de esto. Ese cuerpo se adapta a esas dos partes, a la mente espiritualizada y al alma. Cuando el humano muere físicamente, el Espíritu de Dios vuelve al Padre universal. Él otorgó esta parte divina, y se lleva consigo algo muy importante. Se lleva la mente espiritualizada. ¿Por qué no se lleva el alma? Acuérdense, Padre, Hijo y Espíritu. Él se lleva la mente espiritualizada, no más. O sea, en otras palabras, el Padre y el Espíritu se van juntos. Hablemoslo en estos términos. Papá y mamá se van y queda el alma. El alma está custodiada por el ángel guardián y él absorbe el alma humana y la mantiene consigo. El alma la lleva el ángel guardián. Y la mente, ahora vamos a ir al otro punto. La mente animal, juntamente con el cuerpo físico, que era parte del cuerpo físico, que fue activada por los 7 espíritus ayudantes de la mente para que mantuviera el cuerpo físico vivo, lo mantuviera allí pendiente, cuidándose de muchas cosas, y lo ayudara a tomar decisiones al menos en cosas puramente materiales. Y esa es la mente material, la mente animal, junto con este cuerpo, vuelve al polvo de la tierra de donde provino. ¿Se dan cuenta ahora lo que está pasando? Si tú te quedas en esa mente animal, que es la que tiene todo animal, pues te quedas acá. El ser humano queda totalmente inconsciente y jamás volverá. Por eso es que les quiero decir que no hay reencarnación, porque ya nos damos cuenta que vuelve al polvo de la tierra. Y jamás volverá a conectarse a su antiguo cuerpo, su antigua armadura, el cuerpo material. Ahora, si el humano fallecido había adquirido un nivel espiritual elevado de alma y mente, se reensambla, se personaliza o se resucita en forma individual. Escuchen esta primera. Se resucita en forma individual al tercer día, luego de la muerte física. Eso es el tercer día. Esa es una resurrección que está para el ser humano, para nosotros. Está la otra, ¿no? Que es la fusión con el ajustador, donde tú te unes con él, te unes tanto que todo eso, el animal, la mente animalística y todo eso se evapora porque no se necesita. Ahora, vamos a suponer entonces que hubiera adquirido un nivel un poquitico más alto. Aquí viene otra que es así, ustedes no la conocen. Si había adquirido un nivel espiritual intermedio de alma y mente, se resucita en grupo, en una resurrección especial cada 1000 años. Cada 1000 años hay una resurrección para este tipo de grupos. Al final de cada 1000 años sucede esto. Pero eso es un tipo de persona, o sea, es decir, no es ni la resurrección de 3 días, ni la fusión, sino un intermedio y está en ese grupo. Se llaman resurrecciones especiales y esa resurrección especial sucede cada 1000 años. Siempre ha sido así. Pero vamos a suponer entonces otro. Si había adquirido un nivel espiritual menor de alma y la mente se resucita, aquí pasa algo importante, sucede en masa. Y aquí viene una resurrección dispensacional. Puede demorarse 5000 años, 20.000, 30.000, no sé. Acuérdense que hubo una dispensación después de Adán y Eva. Pero entonces, supongamos que si alguien murió sin nada, simplemente murió sin haber hecho esa alma, ese trabajo que debe hacer una persona después de tomar una decisión y darse cuenta que estaba equivocado, porque si tú crees que tienes la razón y te quedas allí, te pierdes. Créanme que se pierde. Porque es que la espiritualidad es fácil,
Pero tienes que salir del ego. Si tú quedas en el ego, vas a crearte una idea de que tú estás haciendo las cosas bien, pero no has traspasado el siguiente nivel. Claro, puedes tener religión, puedes hacer mucho dinero con la religión y puedes engañar a muchos, pero no hiciste nada, te perdiste. Si alguien muere sin alma, esa es una persona que no hizo alma, hizo un yo, el cual tenía religión, el cual tenía muchas cosas, pero si no hizo alma, fue porque eligió, escuchen muy bien, destruir su identidad divina al desobedecer persistentemente a todos aquellos maestros de Dios que te instan a que hay algo superior, que hay algo diferente. Decidió en contra de ese amoroso impulso de el Espíritu de Dios que te dice, oye, ven, espérate, por ahí no es el camino, estás equivocado. Toda persona que va hacia Dios, el Espíritu te dice, oye, es bueno que analice eso. Mira que Pablo, antes de llegar a la iluminación, Pablo tenía certeza de todo eso y por eso atacaba a todo cristiano. Pero después de eso, él se da cuenta que no era así. Y por eso dijo, cualquiera que esté seguro de lo que está logrando y de lo que cree que es la espiritualidad, deténgase, porque puede estar cometiendo un error. Antes bien, no siga por ese camino, porque está equivocado y debe despertar. Si uno se da cuenta, el Nuevo Testamento, lo que Pablo dice es, si te sientes seguro, pues es mejor que no te sientas seguro, porque tú crees que lo estás, y no es así. Eso es un ser iluminado, un ser que sabe hacia dónde va, un ser que sabe que aquí es un terreno peligroso, que tú no sabes realmente qué es lo que está pasando. Entonces, cuando una persona no hizo esa alma, pues nunca va a resucitar. O sea, no resucita jamás porque no hay nada. ¿Qué va a resucitar si no hay nada? Entonces vive como un animal, luchando y buscando su comida y sus cosas, tratando de emparejarse y de tener hijos y todo, pero no con ningún objetivo. Simplemente haciendo lo que tiene que hacer. Jesús dijo, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Y vuelvo y les digo, no es tanto eso, muchos son llamados y pocos los escogidos, no, sino muchos son llamados y pocos son los que deciden escuchar la voz de Dios. Si tú entiendes esto, te darás cuenta que estás equivocado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese ser que no hizo alma, ese ser se perderá para siempre, es decir, no pasó nada. ¿Y qué pasa con el Espíritu de Dios? Él no pierde su trabajo. Tuvo que absorber algún tipo de experiencia en este mundo, cosas puramente normales, cosas positivas de un ser material, normal, común y corriente. Él tuvo que adquirir algo, alguna cosa tuvo que adquirir. Entonces, ¿qué pasa con este espíritu? No quiere decir que él adquirió algo divino, sino algo muy físico, porque de alguna manera este ser o este hombre material pues tuvo que hacer ciertas cosas. Y todo eso de cómo él hizo las cosas, eso queda en el Espíritu de Dios, eso queda allí. Y entonces este Espíritu de Dios se conectará con otro niño o una niña, quién sabe, que coopere con él más adelante hasta fusionarse con él o con la personalidad de ese niño otorgado a otro ser humano. Y así sucede, y así pasa. Entonces, ¿qué significa eso? No quiere decir que cogió la espiritualidad, sino como las cosas comunes y corrientes que ayudan para que esa persona pueda funcionar. Es decir, el ajustador ya tiene una experiencia de cómo abordar ese tipo de cosas y lo va a hacer cada vez, no digo mejor, pero sí va a tener un poco más experiencia, se puede decir, de cómo hacerlo con esa nueva criatura o esa nueva persona que decide y que sí realmente decide hacer un alma. ¿Qué pasa en el primer nivel de esta resurrección? Pues simplemente que el Espíritu Divino de Dios regresa con la mente espiritualizada, trabajada por un alma humana, y se conecta con el cuerpo moroncial entre lo espiritual y lo material, recién fabricado. Y el ángel guardián, quien está presente también en ese momento, devuelve el alma humana, que era la que trabajó con esa mente, a este cuerpo moroncial. Y ahora sigue adelante, ¿ven tan bonito? Él ya sabe, esa alma humana sabe cómo trabajar con esa mente. Y no es extraña, porque la mente es la madre de ese ser. Ese instante que vive el ser humano, ahí en ese momento se puede decir es despertado a una nueva vida, se podría decir, pero es la continuación de algo que ya viene. Durante toda la eternidad recordarás las profundas impresiones de haber presenciado por primera vez estas mañanas de resurrección, viendo nuevas situaciones, nuevas personas, conectándose con otras personalidades que pensaba que tal vez no existían, porque para él lo que había de importante era la materia. ¿Nos damos cuenta? Es diferente. Entonces, eso fue más o menos como para que ustedes puedan entender qué pasa después de la muerte y cómo es esto. El Hijo Creador en Jesús, así como la mente
espiritualizada o el alma en un cuerpo, más o menos sería de esa manera, aparece a sus seguidores para estimularlos. Se podría decir como más que todo como una mayor cooperación con Dios. Y claro, así fuese, por ejemplo, como fuera, pero eso lo ayudaba a que la duda de aquellas personitas, de aquellos seguidores, pues se tornara más segura. Y dijera, venga, espérate, si yo estoy hablando con alguien que murió. Y eso ayudó también a los seguidores para que ellos tuvieran un poco más de certeza en todo este tipo de cosas. Y en eso también nos muestra lo que vamos a vivir cuando dejemos estos cuerpos. Luego que salgamos de esto, nos vamos a permitir y vamos a saber de verdad de que esto es lo que vamos a vivir. Y eso lo hizo el Padre Creador más que todo para eso. Cuando el cuerpo material de Jesús ya llevaba más o menos unas 36 horas allá en la tumba, ahí es cuando empezaron a pasar todo este tipo de cosas. Comenzaron a emanar de este sepulcro de Jesús intensas vibraciones y actividades materiales y moronciales, porque eran las dos combinadas. Y dice que unos 2 minutos después, el Jesús moroncial sale de allí. Eso, según lo que dicen ellos, ocurrió el 9 de abril del año 30 después de Jesucristo. Y cuando hablamos después de Jesucristo, es que ahí también hay otro punto también importante que hay que explicarlo, ¿no? Y allí es cuando sale esa forma y esa personalidad moroncial resucitada de Jesús de Nazaret. Allí sale. Pero aquí viene un punto muy importante que me gustaría también explicarles. Recuerden que había adquirido la completa perfección o fusión en un cuerpo físico. Había logrado esa completa unión en su cuerpo físico y hubiera podido pues fusionarse porque ya estaba en ese nivel de fusión el día de su bautismo. Él ahí fusionó con el Espíritu y hubiera podido pulverizarse el cuerpo, hubiera desaparecido completamente todo. Igual que pasó en Enoc, en Elías, pero no dejó que eso ocurriera de esa manera. Él eligió seguir haciendo la voluntad del Padre allí en el mundo, sabiendo que ya había logrado eso. Si hubiera sido otra persona, pues claro, automáticamente fusiona. Pero él decidió hacer las cosas de forma diferente. Y estuvo más de 4 años después de esa decisión. Creo que fueron más de 4 años en la tierra. Y él decidió someterse humildemente a las resurrecciones individuales ganadas por esfuerzo propio que ocurren al tercer día. Pero no lo hizo allá, lo hizo acá. Para demostrarnos que los mundos de estancia no son necesarios. Que aquí también puede suceder eso y se puede repersonalizar aquí una persona. Habla de 3 días, eso es un tercer periodo y eso es algo muy importante. Todo este tipo de cosas también tienen un sentido bien interesante. Aquí se suman dentro de esos 3 días 3 periodos de 12 horas. Serían 36 horas, que eso sería 3 periodos de 12 horas. Y ahí es cuando empieza a suceder exactamente la resurrección. 3 periodos de 12 horas. Para 36 horas y empieza ahora sí el funcionamiento de lo que es la resurrección. Es bien interesante todo este tipo de cosas. Creo que esta conferencia de la resurrección de Jesús nos va a mostrar a nosotros como personas de verdad qué es esto. Y esto nos puede llevar a que podamos de verdad hacer las cosas bien y no seamos más orgullosos, problemáticos y más bien escuchemos la voz de Dios y sigamos. Hermanos, les agradezco muchísimo. Hemos llegado al final de esta conferencia. Espero y estas palabras te puedan servir muchísimo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les habló este servidor José, en nombre de la Fundación Gobierno de Dios y en nombre de la primera fuente y centro de todas las cosas. Que nuestro Padre Creador te siga bendiciendo por siempre.